Ahí está. Con bulimia. A diferencia de la anorexia, la bulimia se caracteriza por tener episodios recurrentes de atracones. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ingieren en un periodo determinado de tiempo, pero es un periodo de tiempo corto, ingieren una cantidad de alimentos muy superior a la que cualquier otra persona ingeriría, ¿sí? Y entonces, tras estos atracones de comida, después la persona tiene la sensación de que no puede parar de comer. Y además empieza a sentir culpa por eso que ha comido, de más, ¿sí? Por ese tipo de atracón. Y entonces recurre también a los comportamientos compensatorios inapropiados, ¿sí? Para evitar también ganar el aumento de peso, recurre a este tipo de comportamientos tras la culpa, ¿sí? Y se producen al menos una vez a la semana durante 3 meses para poder dar con el diagnóstico. Y vamos a ver también, también se especifica remisión parcial o remisión total respecto a los criterios que se cumplen, y la gravedad en bulimia se mide respecto a los episodios que tiene una persona por semana, ¿sí? De estos comportamientos compensatorios inadecuados, que generalmente en bulimia son más de tipo purgativo, es decir, los vómitos autoinducidos, laxantes, enemas, ¿sí? Acá tenemos los criterios de diagnóstico de los dos, ¿sí? Para que veamos un poco las diferencias. En la anorexia, hay restricción de la ingesta de alimentos respecto a las necesidades de la persona, ¿sí? Es decir, o hace dietas que obviamente no están dirigidas por ningún médico, ¿no? O rechaza el alimento, no come o come poquito, ¿sí? Porque la persona tiene miedo a ganar peso, ¿sí? Y lo más impactante, o por ahí también lo más peligroso de esto, es que la persona no es consciente de esto, ¿sí? Entonces, tiene una imagen corporal totalmente distorsionada, ¿no? Como la imagen que les presentaba más arriba, frente al espejo, ¿sí? En la bulimia se dan atracones en un periodo corto de tiempo, entonces la persona empieza a sentir culpa porque si no ganaría peso, y esto lo lleva a las conductas compensatorias inapropiadas, ¿sí? Como ven, acá tenemos las diferencias entre uno y otro, ¿sí? La anorexia es más de tipo dieta, restricción, ¿sí? Y en la bulimia más atracones. Y podemos decir que la anorexia, mientras la persona no es consciente, ¿no? Porque su imagen corporal está distorsionada, en la bulimia sí, y por eso recurre a las conductas compensatorias inapropiadas. En este cuadro se presentan algunas otras características clínicas, ¿sí? De peso. Bueno, la mortalidad en la anorexia es muy alta, justamente por esto que les decía de que la persona no es consciente, ¿sí? Mientras que en la bulimia nerviosa es más baja. Después tenemos otros datos físicos y analíticos en donde también se pueden observar el transcurso de este tipo de trastornos en otras condiciones del cuerpo, ¿no? Como en la piel, en el sistema cardiovascular, algunas dificultades gastrointestinales, endocrinos, etcétera, ¿sí? Óseos también. Lo que tenemos que tener en cuenta es en la anamnesis, ¿sí? Que es la mini historia, ¿sí? De esa persona, tener en cuenta que tenemos que valorar tanto la situación orgánica, que a veces es vital y es crucial, sobre todo, como le decía, en la anorexia, que tiene bastante tasa de mortalidad, y también valorar la situación psicopatológica, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, obviamente el tratamiento respecta también a recibir psicoterapia, y de ahí, digamos,
apunta la psicoterapia a poder descubrir, ¿no? Desanudar qué es lo que sucede a nivel psíquico con la persona que ocasionó, ¿no? Este trastorno de la conducta alimentaria. También tenemos que valorar, bueno, la historia de patologías clínicas, también si la persona ya tiene otro trastorno de base, como decía, puede aparecer en los trastornos de ansiedad, entre otros. Algunas alteraciones conductuales, ¿sí? Tendencias suicidas, consumo también de drogas, la historia familiar, ¿sí? Si hubo otros trastornos de la conducta alimentaria u otros también trastornos psiquiátricos, que como les decía anteriormente, tienen una gran carga genética, aunque a veces no se hereda el mismo tipo de trastornos. ¿Bien? Bueno, estos son algunos exámenes físicos que se le realizan a la persona, solamente para que tengamos un poco en cuenta, si bien nosotros no realizamos este tipo de exámenes, sí es importante que tengamos en cuenta cuáles debe someterse, ¿no? Los signos vitales, bueno, observación general, observación de piezas dentarias, sobre todo tras reducir la cantidad de calcio que consume la persona y demás, empieza a haber manchas en los dientes, se pueden perder también piezas dentarias, pueden aparecer caries, la observación de la piel, ¿sí? Hay a veces la piel es un poco amarillenta o anaranjada, sobre todo en las palmas de las manos, y también les voy a mostrar una foto, ¿sí? De algunas lesiones que aparecen en los nudillos de las manos, que tiene que ver también con la piel se va agrietando. Manos frías, atrofia muscular, ¿sí? Y pueden aparecer también otros tantos. Esto es lo que yo les decía respecto a los nudillos, ¿eh? Cómo se van también agrietando, ¿no? En laboratorio se solicita el hemograma, hepatograma, lonograma, ¿sí? De calcio y fósforo, proteínas, creatina, TSH, T3 y T4 libre, bueno, orina, bueno, bastantes para saber, y eso también es importante, para saber justamente qué necesita la persona, ¿sí? Sobre todo en la anorexia. Ahora vamos a hablar también un poco de tratamiento, ¿no? Un poco respecto del plan de acompañamiento, a lo que deberíamos un poco apuntar, ¿no? Es decir, nuestro rol. Pero también para tener en cuenta, sobre todo en la anorexia, ¿sí? En donde la persona rechaza todo tipo de alimentos, al principio y según la severidad del caso, puede ser que esa persona tenga que ser hospitalizada. ¿Por qué? Porque si rechazan los alimentos, no se va a poder dar ninguna de estas faltas, ¿sí? Sino que se va a tener que pasar vía sonda, ¿sí? A la persona, ya que el alimento lo rechaza, van a tener que pasar todas estas carencias para que la persona pueda sobrevivir a través de sonda. Bueno, otros tipos también de estudios que se hacen, que es para que tengan un poco de información. Bueno, diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiere decir los diagnósticos diferenciales? Son aquellos diagnósticos que se deben realizar cuando aparece la sintomatología de otro tipo de trastorno o enfermedad, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es diferencial? Porque cuando aparecen hay tantos comórbidos como diferenciales, ¿no? A veces son comórbidos porque comparten cierta sintomatología, pero cuando esa sintomatología sobrepasa a la otra, ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial para saber de qué se trata, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona tiene tuberculosis, puede tener algún trastorno de la conducta alimentaria, pero que no respecta al trastorno de la conducta alimentaria, sino a la tuberculosis misma, ¿sí? Ahí es cuando hay que hacer este diagnóstico diferencial, ¿sí? Para saber si estamos hablando del trastorno de la conducta alimentaria
o algo diferenciado, ¿no? Otro diagnóstico diferente que ocasiona a este tipo de conductas alimentarias inadecuadas, ¿sí? En la anorexia, bueno, la diabetes, tuberculosis, hipertiroidismo, neoplasias, linfomas, HIV y otros trastornos mentales. En la bulimia un poco también, casi lo mismo. Y la comorbilidad es cuando pueden coexistir ambos trastornos, ¿sí? Como decía, el trastorno de ansiedad, fíjense esta cifra que le decía, que 2 de cada 3, 2 personas de cada 3 personas que sufren los trastornos de ansiedad tienen bulimia nerviosa, ¿sí? Que es esta sensación de no parar de comer, que es generada por la misma ansiedad. Entonces la ansiedad ocasiona después un trastorno de la conducta alimentaria. Depresión del 30 al 70%, en adicciones del 20 al 30%, rasgos obsesivos o trastorno obsesivo compulsivo. Acá fíjense que hablamos tanto de rasgos cuando no es un trastorno, es decir, la persona tiene estos rasgos, pero estos rasgos no interfieren en la funcionalidad vital de la persona, entonces no son considerados trastornos. Hablamos de los dos casos, ¿sí? Que también es un tipo de trastorno de ansiedad. Acá hablamos del 10 al 20%. En los trastornos de personalidad, varios, 20 al 70%, conductas suicidas, 30 al 40%, y también los trastornos conductuales, 25%. Un poco de los tratamientos en la anorexia, bueno, siempre debe ser multidisciplinario, ¿sí? Médico, nutricionista, tratamiento psicológico, psicoterapia, ¿sí? La psicoterapia a veces es de elección, pero yo creo que de todas maneras es necesaria. Y en la bulimia también la psicoterapia es de elección. Hay terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Porque se van a establecer pautas a la hora de comer, y abordaje familiar, ¿sí? En ambas igual considero que tiene que estar este abordaje familiar porque, como les decía anteriormente, hay también factores de tipo familiar que interfieren en el desarrollo de una persona, ¿sí? Y esto puede ocasionar trastornos mentales de todo tipo, ¿sí? Y después entre signos de pregunta aparecen los antidepresivos. ¿Por qué aparecen entre signos de preguntas? Porque no siempre son necesarios, ¿sí? Si la persona transita algún trastorno mental ya anteriormente, como por ejemplo los trastornos de ansiedad, ¿no? Puede llegar a que un psiquiatra lo recete, ¿no? Pero generalmente los antidepresivos se dan en trastornos del ánimo, ¿sí? No siempre en estos casos de trastornos de la conducta alimentaria. Y aparte pensemos que cuando sí no es necesario, mejor, digo, porque estamos hablando de drogas también, ¿sí? Y también si la persona además tiene carencias nutricionales, digamos, también puede generar efectos secundarios. Una droga que se libera en el cerebro, ¿sí? Bueno, esto es el equipo multidisciplinario siempre, ¿sí? Tenemos psiquiatras, médicos clínicos, psicólogos, nutricionistas, puede haber terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, ¿sí? Y nosotros los acompañantes. Tenemos que intentar influir en la recuperación del peso, ¿sí? Pero no de manera de tratar de convencerlos, ¿no? O tratar de entrar por cualquier lado, ¿sí? Es decir, a obligarlos, no me sale la palabra.
Orientar hacia la normalización de hábitos alimentarios, definición de roles entre ese acompañado y su familia, buscar el compromiso también en la toma de conciencias de la enfermedad, motivar la cooperación, compromiso terapéutico para la rehabilitación, educación alimentaria y psicosocial. Algo importante respecto a las familias, ¿no? Vieron que hoy en día, por ejemplo, se empezó a, hoy en día, ya hace varios en realidad años, ¿no? A concientizar, por ejemplo, respecto a autismo, ¿no? Entonces, en ese tipo de concientización aparecieron los signos de alerta temprana y a partir de eso hubo niños que fueron diagnosticados tempranamente, ¿no? Porque las familias tenían información y estaban atentos a estos primeros signos. Acá pasa lo mismo, se necesita concientizar porque hay un montón de mitos respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Se necesita concientizar a la familia porque son los que están ahí con esta persona, ¿no? Y que pueden a partir de los primeros signos, ¿no? Poder alertarse tempranamente para hacer una consulta pertinente, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué pasa a la hora de sentarse a comer? Si evita, hay personas, por ejemplo, que para no sentarse a comer empiezan a hacer un montón de otras cosas, ¿no? Y pasan por alto la comida, o si piden algún tipo de dieta exclusiva, o si rápidamente cuando terminan de comer van corriendo al baño, ¿sí? Se encierran y chao, no salen más. Bueno, o si come poquito y siempre tiene una excusa para dejar de comer, ¿no? Todos estos signos pueden ser alertas tempranas que pueden salvar la vida inclusive de una persona, ¿sí? Entonces, la acción de poder promover y promulgar lo que es la concientización respecto a estos signos y a estos síntomas va a ser crucial, ¿no? Así como también de otros trastornos mentales, para que se pueda intervenir a tiempo. Bueno, y lo que ayuda a la psicoterapia individual y familiar, ayuda a corregir creencias erróneas acerca de la ingesta y el peso. No es porque coma, no sé, un día fideos que tiene carbohidratos se va a aumentar de peso, o un día que coma una grasa que tenga un poco de carne magra, entonces ahí dispara el peso, o un día que quieras comer un alfajor de chocolate, dispara el peso, ¿no? Hay ciertas creencias erróneas. Reforzar motivación proponiendo metas y ayudar a entender las distorsiones cognitivas y la forma en que estas distorsiones han dado lugar a su comportamiento sintomático. Digo, distorsiones cognitivas que tienen que ver con la imagen, ¿no? que veíamos anteriormente. El desarrollo de antecedentes familiares y culturales, evitar y reducir al mínimo el riesgo de recaída y hacer frente a otras circunstancias de la vida también en el futuro, ¿sí?